quiero compartir con ustedes y les voy a pedir toda su atención porque hoy nos corresponde, oiga bien la palabra que voy a utilizar, matar vacas sagradas. Si hay algo que ha sido característico durante el tiempo de estudio que una persona tiene de la Biblia, es que siempre se rompen paradigmas y se terminan matando vacas sagradas. Los que no saben lo que es una vaca sagrada, es una referencia que se hace a lo que ocurre en la India, en donde las personas consideran que estos animales, por razón de su fe y esa fe que les hace pensar que en ellos puede estar reencarnada la vida de algún familiar, no se atreven a matar este tipo de animales. Y siendo un país donde hay tanta escasez, tanta hambre, probablemente sea uno en donde hayan más vacas, pero que nadie lo hace. Nadie se toma la libertad de enfrentar el hambre con este tipo de animales en medio de tanta escasez por sus vacas sagradas. Las iglesias tienen sus propias vacas sagradas, cosas que hemos escuchado toda la vida. Desde el día que comenzamos a asistir, pensamos que era así, y cuando vamos a estudiar la Biblia nos confrontamos con la palabra de Dios, que nada de esto tenía que ver con lo que siempre me enseñaron. No solamente lo que me enseñaron, sino lo que incluso yo me atreví a defender a capa y espada. Hay una historia bien interesante que a mí me gusta utilizar para hablar de lo que es el poder de las tradiciones y las vacas sagradas. Y seguramente usted ya la habrá escuchado de mí en algún momento. Pero acá en los Estados Unidos había un sitio en donde había una familia, y cada vez que llegaba la fecha de diciembre, ellos tomaban un jamón y le cortaban 5 centímetros y lo ponían al horno. Entonces llegó un fin de año en el que el esposo le pregunta a ella, a la esposa: ¿y por qué le cortamos 5 centímetros al jamón y no aprovechamos completo si tenemos la posibilidad? Y ella le dice: mira, toda mi vida, todo el tiempo, mi mamá lo ha hecho así. Y yo nunca le pregunté. Pero yo esta semana que voy a visitar a mi mamá, le voy a preguntar por qué le cortamos esos 5 centímetros al jamón, que es un pernil para nosotros los venezolanos. Pues mire, esa semana ella visitó a su mamá y ella le dice: mamá, mi esposo me preguntó por qué cuando hacemos el jamón de fin de año le cortamos 5 centímetros y no le sacamos un provecho al jamón completo. ¿Y sabe lo que le dijo su mamá? Le dijo: oye, es una buena pregunta, pero yo nunca me la he hecho. Pero esta semana que voy a visitar a tu abuela, que es mi mamá, yo se lo voy a preguntar. Fueron a visitar a su mamá y la hija le pregunta por qué cortaban los 5 centímetros del jamón, porque su yerno, el esposo de su hija, le había hecho esta pregunta. ¿Y sabe lo que le dijo la abuela? Ay, mi hija, si tú supieras que en nuestra época los hornos eran más chiquitos y como el jamón no cabía completo, le cortábamos 5 centímetros para meterlo. Pero si tú tienes un horno grande, no tienes por qué picarlo, simplemente mételo y aprovecha el jamón completo. ¿Sabe usted cuántas cosas nosotros hacemos porque lo dijo el pastor, y el pastor lo dijo que lo dijo el pastor, y el sacerdote lo dijo que lo dijo el papa? Y hay una cadena interminable de preguntas que nosotros asumimos que es así, defendemos y nunca nos atrevemos a preguntarnos de dónde salió. Nuestras estructuras de culto. Mi esposa me decía esta mañana: yo siempre me he preguntado el porqué de muchas cosas que hoy estoy entendiendo, y la Biblia tiene respuesta para todo esto. Y hoy quiero que me preste mucha atención porque vamos a matar algunas vacas sagradas y vamos a pisar algunos callos religiosos de ese sincretismo, del tradicionalismo que tanto daño le ha hecho a la iglesia, porque hay algunas cosas que podemos decir que no importa, pero hay unas que le han hecho mucho daño a la iglesia. Y para ello quiero leer, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hechos capítulo 6, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y preste atención: en aquellos días
como creciera el número de los discípulos, la iglesia comenzaba a crecer, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia tenía un lugar en donde distribuían a las personas de mayor necesidad alimento. Y dice, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y muchas personas se preguntan, ¿a qué mesa se está refiriendo la Biblia en el capítulo 6 de los Hechos? Esta estructura que usted ve que nosotros tenemos de iglesia, esto que nosotros hacemos en algunos lugares, tener un púlpito, en ciertos espacios, bancos o sillas. Si usted se pregunta de dónde vino, y alguien le va a decir: de la iglesia a la que yo iba antes de ser pastor, que era mi abuelo, y era el abuelo de la otra, de otra. Pero cuando uno va al origen, esta forma de estructura que nosotros conocemos no fue la original, de la manera en la que la iglesia comenzó. Y permítanme explicarle por qué. Número uno, porque durante 3 siglos la iglesia de Cristo no tenía templos, sino que ellos se reunían en las casas. Número 2, la comunidad cristiana de aquel tiempo participaba más íntimamente como una hermandad reunida en casas y no en iglesias. Y número 3, porque originalmente los miembros, cuando la iglesia de Cristo comienza, no habían venezolanos, colombianos, puertorriqueños, todos eran judíos. Y la cultura del pensamiento judío estaba muy arreglada y muy acomodada al tema de las familias. Todo lo que ellos hacían giraba en torno a familias. Y esa estructura de iglesia que usted y yo tenemos en este momento, y que es la que hemos visto desde el primer día que pisamos una iglesia, no era la manera en la que los primeros creyentes se reunían para hacer la comunidad cristiana, sino que ellos tenían un fundamento. Y voy a comenzar a hablar ahora de lo que dice la Biblia. Un fundamento en donde culturalmente Dios les instruyó a organizarse siempre en manera y en forma de familia. Preste atención. En el libro de Génesis capítulo 1, lo primero que Dios instituyó en el huerto del Edén no fue una iglesia, fue un hogar, para que existieran familias. Cuando Dios decide enviar aquel gran diluvio y comienza aquella tormenta, aunque Noé predicó 120 años, él se aseguró, oiga bien, él se aseguró principalmente de que toda su familia entrara al arca. Y pese a 120 años de predicación, sus hijos, su esposa y sus yernas, todos entraron al arca. Noé tenía una mentalidad increíble de familia. La promesa que Dios le dio a Abraham fue esta: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si usted ve la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que relata el libro de Génesis, se va a asombrar, porque toda su historia está relacionada ¿a qué? A familias. Que si Dina tuvo un problema, vinieron los hermanos, que si el otro tuvo como hermano al otro, todo tenía que ver con familia. Cuando finalmente en los días de José ellos entran a Egipto y durante 430 años viven, y llega el día en el que ellos deben salir de la tierra de Egipto, la última noche para celebrar la fiesta, una de las más importantes del pueblo judío, llamada Pesaj, ellos tenían que reunirse en las casas por familias. Cuando ellos van al desierto, ¿sabe cómo se organizaron? Por tribus y familias. Cuando llega el momento en el que conquistan la tierra prometida y Josué da su discurso final, él le hace recordar a ellos todo lo que había sido, todo lo que había ocurrido durante 40 años en el desierto y también lo que había sido la conquista. Pero en ese momento él les entrega una asignación bajo el compromiso y el desafío de su mensaje, concluyendo con esta frase: si bien os parece servir a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, háganlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Y cuando comienza a analizar todo lo que fue la ley, el Antiguo Testamento, va a ver que esta cultura recibió la instrucción de Dios de organizarse en el aspecto de la familia. Llegamos al Nuevo Testamento, encontramos la gracia. Es muy fácil pasar la Biblia y solamente una página separa Malaquías del libro de Mateo, pero pasaron 400 años de silencio, y durante esos 400 años de silencio se hicieron los preparativos pertinentes para que viniera el Mesías. ¿Y sabes cuál fue el interés más grande que tuvo Jesús durante sus 33 años y medio de ministerio? Las familias. De hecho, él obtuvo un grupo de 12 hombres a quienes él los llamó sus discípulos y operó con ellos como una familia. Cuando fue a la casa del publicano llamado Mateo, no le dijo: hoy la salvación ha llegado a tu vida, Mateo. ¿Sabe lo que le dijo? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Se acuerda cuando encuentra a Jesús en el capítulo 4 la mujer samaritana? En el momento que genera aquella conexión, la pregunta más importante que hace Jesús fue esta: ¿dónde está tu marido? En pocas palabras, estoy interesado en tu familia. Llegamos al libro de los Hechos, y cuando comienza la vida de los primeros cristianos, vemos la conversión del carcelero de Filipo, y aparece una expresión que el apóstol Pablo usa, que le ha hecho resonar y reteñir los oídos a muchos por generaciones, y fue esta: cuando aquel hombre iba a suicidarse, Pablo le dice que no lo haga. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero allí no terminó: tu casa. Vean la conexión desde el Génesis hacia casa, familia, casa, familia, casa, familia. Porque esta fue la forma en la que Dios quiso mantener la unidad de un pueblo, y la forma en la que Dios sabía que se podía constituir una nación con los valores correctos. La iglesia nace con un carácter cultural basado, oiga bien, en casas, mesas y familias. Así operó la iglesia. Le voy a comprobar con algunas citas bíblicas que, si pueden aparecer en pantallas, sería maravilloso, y yo solamente las voy a leer acá. Por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 2 verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿En dónde? Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Romanos 16:5. Pablo envía un saludo y dice lo siguiente: saludad también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto. Los que no tienen nombre para el próximo hijo, siempre la Biblia tiene nombres maravillosos y bellísimos. Aquí hay un buen nombre para los que siempre me preguntan: pastor, ¿qué nombre me recomienda para mi hijo? Aquí hay uno buenísimo, se llama Epeneto. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Ese es otro nombre para las hermanas que siempre están buscando nombre para sus hijas. Acaya, para Cristo. Primera de Corintios 16:19. Preste atención, Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Sígame la idea. Os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y Filemón 1:2 escribe: a la amada hermana Apia. Otro buen nombre para las hermanas que están buscando nombre para sus hijas: la hermana Apia. Oye, me gustaría en algún momento ver que algún hermano me diga: pastor, le puse a mi hija Apia. Yudimar, ya tú sabes, si viene la hembra, aquí tienes un buen nombre: Apia. Apia, está en la Biblia, porque todos quieren un nombre bíblico. Bueno, este es un nombre bíblico. La hermana Apia. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y mire cómo finaliza: y a la iglesia que está ¿en dónde? En tu casa. Solamente tiene que pensar un poquito. Las primeras predicaciones en la iglesia fueron masivas, las conversiones. En la primera se convirtieron 3,000.
En la segunda predicación se convirtieron 8,000. Es decir, en menos de un mes la iglesia tenía, en la primera tuvo 3,000 y en la segunda 5,000, perdón. En menos de un mes, ¿cuántos creyentes habían en la iglesia? Que alguien me explique en esta tarde, ¿dónde podían reunir 8,000 creyentes cuando a partir del capítulo 11 del libro de los Hechos comienza la persecución y el cristianismo pasó a convertirse en una secta que el Imperio Romano perseguía al punto de considerar un delito cualquiera que profesaba la fe cristiana? ¿Dónde se reunían 8,000 personas? Pero después de aquellos 8,000, la Biblia sigue insistiendo y decía: y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Es muy probable que después del primer año la iglesia cristiana hubieran sido más de 50,000 personas. El único lugar que podía existir para hacer un congreso era el Coliseo Romano. ¿Y sabe para qué lo utilizaban? Para matar a los cristianos. Ahora la pregunta que usted tiene que hacerse: ¿y entonces dónde se reunían 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 creyentes? ¿Dónde se reunían? Era imposible, no habían templos. Mire, y mire cómo yo le estoy diciendo que hoy nos toca matar vacas sagradas. Mucha gente cuando lee la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Esmirna, se imagina un templo como los que tenemos hoy, con una valla en luces de neón que dice Iglesia Laodicea, Iglesia Éfeso. Hermano, eso no existían. Las iglesias eran comunidades que tenían como prioridad la unión en familias. Y en esas reuniones, por ejemplo, era siempre el lugar privilegiado para cada creyente alrededor de una mesa. Porque ellos participaban en un culto que la Biblia describe como reuniones ágapes. Hay una explicación interesantísima en el primer libro de Corintios. Por favor, permítanme citar el texto de Corintios, el capítulo número 11. Déjenme ver dónde lo encontré. Creo que el verso, ya les voy a decir. En el libro de Corintios, capítulo número 11, verso 17 al 22, pero les voy a dar para que podamos prestarle atención y subrayemos el 20 y el 21. Mire lo que dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pablo está diciendo en algo que era muy común para aquel tiempo, que cuando la gente se reunía, que era en casas, y tenían finalmente la participación de la cena del Señor, este tipo de servicios se conocían como ágapes y ponían comida. Primero participaban de un compartir, lo que llamamos nosotros un compartir. La gente traía alimentos y Pablo les estaba reclamando en el capítulo 11 porque habían algunos que antes de la cena del Señor empezaban a tomar vino y a embriagarse con la comida. ¿Por qué Pablo hace esta aclaración? Porque esta era la forma en la que se hacían los servicios en aquel tiempo. Esta estructura que usted conoce de iglesia, donde hay un púlpito, bancos y sillas, donde la gente se sienta y pareciera ser que el pastor se convierte en una especie de personaje que es como un muñeco ventrílocuo a quien Dios le mueve la boca y todo lo que él dice tiene que ser así. No fue la manera original en la que operó la iglesia del Señor. La iglesia del Señor operaba en comunidades y cada comunidad que formaba parte de una ciudad, de un sitio, tenía como fortaleza las casas. ¿Cuándo sacaron las mesas de las casas? Preste atención ahora a lo siguiente. Por 3 siglos, esta fue la única forma en la que se fortaleció y se multiplicó la iglesia del Señor Jesús. 3 siglos. Le estoy hablando de 300 años. 300 años. Recordándoles que en el capítulo 11 del libro de los Hechos comienza la primera persecución, haciendo que los creyentes que estaban en Jerusalén salieran y logran convertir Antioquía en el centro misionero más grande del mundo que se ha conocido. No ha habido un centro misionero tan grande como lo fue Antioquía, que se menciona en el capítulo 11 del libro de los Hechos.
Y cuando la iglesia comenzó a diseminarse, comienza aquella persecución, llegan a Roma. ¿Cómo cree usted que vivían los creyentes en Roma? En la clandestinidad, en un lugar que describen los historiadores. ¿Sabe cómo? Un lugar que dicen que eran cuevas subterráneas, las catacumbas romanas. Y allí vivían los creyentes durante 3 siglos, 300 años. No existían iglesias, no habían iglesias. Ahora hay algo interesante que usted y yo tenemos que saber. ¿Cuándo sacaron las mesas? Si a usted le gusta anotar y verificar, no lo haga propiamente por Wikipedia. Si quiere, busque cualquier información, pero verifique lo que le estoy diciendo. Después de 300 años, en el 315, el emperador romano Constantino, que había sido acérrimo perseguidor de la iglesia, fue a una batalla importantísima, y en medio de aquella batalla ve una visión en el cielo. En latín decía: signos vinces, por este signo vencerás. Y había una cruz. Constantino gana aquella batalla, regresa, eso fue en el 315, y en el año 325 declara el cristianismo la religión oficial del Estado. Ahora ser cristiano no era un delito. Repentinamente, después de 300 años, ser cristiano era una obligación. Imagínense todo el cambio trascendental que hubo luego de haber estado escondido, reunido en casa. Y hay 2 cosas, oiga esto, y se van a molestar los protestantes evangélicos irracionales, que no les gusta pensar y que piensan que el mundo es como se lo pintaron, pero no les gusta analizar ni la Biblia ni la historia. Pero óigame esto que les voy a decir. Hay 2 cosas, y ya lo dije, que la iglesia protestante, nosotros somos iglesia protestante, salimos de la reforma, venimos de la corriente reformada. Pero hay 2 cosas que la iglesia protestante le debe a la iglesia católica, aunque nos moleste, aunque no nos guste y digamos no es posible, porque nos hemos dedicado toda nuestra vida a atacar todo lo que no se parece a nosotros, aunque no tengamos argumentos para hacerlo. Pero en eso se nos pasó la vida. Dejamos de ganar almas para Cristo y nos convertimos en enemigos de religiones. Y dejamos de ser una iglesia victoriosa, perseguida, pero con el poder de Dios y con la convicción de la fe en la palabra de Dios, para trascender, emular y convertirnos en una religión más del mundo. Muchos creyentes van el domingo a sus cultos, como los católicos van el domingo a su misa. Criticamos a los católicos por el Papa, porque supuestamente lo idolatran, y muchas iglesias idolatran al pastor. Y toda esta estructura que hasta cierto punto ha sido absurda, nadie se ha preguntado de dónde salió. Aquí viene cómo vamos a matar nuestras vacas sagradas. Y dígame si está preparado, y le voy a dar 3 minutos para que se pare y se vaya, si está preparado o se quiere quedar sentado escuchando. Como dije hace unos meses, alguien tiene que decir la verdad. Hay 2 cosas, diga conmigo, 2 cosas que la iglesia protestante le debe a la iglesia católica, porque es una herencia. Una, esto, templos. Y yo no solamente se lo debo, sino que lo agradezco. Porque cuando Helena, la mamá de Constantino, luego de que se da el edicto de tolerancia en el 325, decide hacer la primera basílica, el primer templo, la primera iglesia cristiana. Porque hasta antes de eso no existían las iglesias, no existían, búsquenlo en la historia, no existían. Fue Santa Helena, como se le llama, quien hizo en la primera basílica, creo que fue en Jerusalén, por cierto. La primera la hizo ella. Y eso se lo debemos, gloria al Señor, porque a partir de allí nosotros hemos podido reunirnos en comunidades más grandes, y hay quien ha creado sus congregaciones de hasta miles de personas, y no estamos en contra de eso. Fue una manera favorable en la que hemos podido ser beneficiados para poder organizarnos como congregación. Pero en estos días miraba un video de un hermano que atacaba lo de las danzas,
Y su argumento más fuerte era que la iglesia nunca ha tenido danza. Yo decía, pero ¿será que no nos hemos sentado a analizar cómo fue el sistema original, el sistema primitivo de la iglesia? Eran reuniones íntimas que comenzaban en los hogares y que estuvieron en templos. Y recuerde que no me refiero a templos como este, sino al único templo al cual ellos iban sábado a sábado, que eran las sinagogas judías, recordando que cuando en el libro de Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, hebreos se estaba refiriendo a la comunidad de hebreos, de judíos que tenían sus templos y sus sinagogas. Porque los gentiles no. Los gentiles no íbamos a la sinagoga. Eso es lo primero que le debemos a la Iglesia Católica, esto. Y hubo un buen día en el que Santa Elena dijo, bueno, ahora que el cristianismo es oficial, saquemos las mesas de las casas, traigamos el altar y los púlpitos a la iglesia y reunamos a nuestra congregación. Ese día los hogares quedaron en oscuridad. Ese día el avivamiento se trasladó a las iglesias, donde cantamos, danzamos, predicamos, hablamos en lengua y nuestros hogares se convirtieron en encierros de oscuridad y cueva de demonios. Porque nos dijeron que lo más importante era la iglesia y ese día sacaron las mesas de nuestras reuniones y las mesas tenían que ver con la realidad de una iglesia que entendía que su fortaleza más grande estaba en las familias. Y la fortaleza genuina de cualquier sistema está en la familia. En segundo grado, el primer concepto que me aprendí y jamás lo olvidé, ¿sabe cuál fue? Me hicieron un cuestionario y nunca olvido el primer concepto que me aprendí en la vida. ¿Sabe cuál es? La familia es la base o la célula fundamental de la sociedad. Sin familias no hay sociedades. Sin familias no hay iglesias. ¿Sabe qué hizo McDonald's cuando Ray Kroc, el creador no de McDonald's, porque él no da origen a eso, él le compra a los hermanos McDonald's el nombre, pero el concepto McDonald's es de un señor llamado Ray Kroc. ¿Y sabe cuál fue el pensamiento de Ray Kroc? Pongan un McDonald's cerca de una iglesia, porque seguramente habrán buenas familias asistiendo a nuestros centros de comida. Fue un hombre inteligente, entendió que el secreto estaba en la familia. Se dio cuenta que el sistema que nace en el huerto del Edén para familia, con familia, por familia, seguía teniendo vigencia en el tiempo de hoy. Y lo primero que tenemos que aceptar que hizo la Iglesia Católica y que nos favoreció a los protestantes, porque luego de la Reforma lo seguimos haciendo, fue habernos metido en los templos, pero no supimos entender la bendición. Nos metimos en los templos y olvidamos las casas. Y usted va a ver que nuestras iglesias están llenas de personas así. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cuántos en tu casa son cristianos? Yo soy la única. Yo soy el único. Mis hijos no, ni mi esposo. O si es el caso del esposo, tu esposa, ni sus hijos. Porque cuando tú llegas a pensar que el formato de Dios para la comunidad está en la iglesia y no en el hogar, rompiste por completo el orden que Dios estableció desde el principio. Y lo segundo que los protestantes no queremos aceptar, y es una gran verdad, fue que en el año 380 después de Cristo fue un papa católico llamado San Dámaso quien, digámoslo así, creó la Biblia. La Biblia, no la palabra de Dios. Voy a explicar lo que quiero decir con que creó la Biblia. Estaba Torá, Tanaj, las cartas que nosotros conocemos del Nuevo Testamento, y él reunió la carta de Colosas, la carta de Filipo, la carta de allá, hizo un libro y dijo, esto es palabra de Dios, esto es historia. Pero es una vaca sagrada que a muchos les pega, porque la mayoría de los creyentes creen que la Biblia la hizo Dante Gebel. La mayoría creen que la Biblia la hizo Guillermo Maldonado, Rudy Gracia, el pastor Gustavo Moro. No, la Biblia no nació de la iglesia protestante. En el 380, este señor, Dios lo usó
¿Sabe por qué? Porque aún el diablo, sin darse cuenta, siempre va a trabajar para Dios. Pero este señor, siendo un católico en el 380, Dios lo usó y nos dio lo que nosotros hoy tenemos en nuestra mano, que consideramos nuestra regla de fe y conducta. Pero no nació de Martín Lutero. Martín Lutero tradujo la primera Biblia al alemán, pero él no creó eso. Y por supuesto, no es que él inventó la Biblia. Bueno, sí, él la inventó. No es que él inventó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios venía por generaciones con el pueblo judío. Pero él logró reunir este libro que fueron 73 para los que no saben. Y finalmente los protestantes, nosotros, dijimos, este no y este no. Y nos quedamos con 66. Sóbese que suele. Sí, porque es que muchos decían aquí, la Biblia la inventó Diwan Lyman Moody, Hudson Taylor, grandes protestantes. No. La palabra de Dios siempre, pero cuando digo la Biblia, hablo del compendio que se logró hacer para unificar 66 libros. Si todavía está allí, diga amén. Y busque. Porque si algo nos ha pasado por mucho tiempo malo en la iglesia, es que nos comemos todo lo que nos dicen desde este lugar. Busque, averigüe. No siga siendo como los pajaritos que mueren explotados porque dicen amén a todo lo que le dicen. Usted no puede decir amén a todo. Y hoy predicar es más difícil que hace 30 años atrás. ¿Sabe por qué? Porque hace 30 años atrás usted podía decir cualquier barbaridad y nadie sabía si era cierto o no. Pero hoy un muchacho de 13 años, Vito, Numa, de 14, cualquiera de 10 años, oye cualquier cosa y dice, déjame ver si es verdad. Inmediatamente googlea, oye sí, o dice, este hombre está mintiendo. Hoy es más difícil predicar y no falta quien quiere seguir predicando sin entender que la gente de hoy no se va a seguir comiendo el mismo cuento que le han dicho toda la vida. Y de esto se basa el entender en qué momento desaparecieron las mesas. Cuando sacamos de nuestras casas la luz para ir a disfrutar un avivamiento en nuestras congregaciones. Para hacernos creer que de esto se trata el reino de Dios. Óigame bien todos los que están allí conectados. Óigame bien esto. El reino de Dios es mucho más grande que esto que hacemos todos los domingos. El reino de Dios tú no lo puedes simplificar en 2 horas de culto, ni en una predicación de 45 minutos con 3 alabanzas. El reino de Dios es mucho más grande. Y voy a finalizar con el último punto, la transición correcta. ¿Cuántos dan gracias al Señor por las iglesias? Yo doy gracias a Dios por las iglesias. En una iglesia la mayoría de nosotros conocimos al Señor. Y engrandecemos a Dios porque eso se ha convertido en nuestro esquema para poder fortalecer y aprender nuestra fe. Pero no supimos aprovechar la bendición y lo hicimos al revés. Yo le quiero preguntar algo en esta etapa final del mensaje. Si el plan de Dios siempre giró en torno a familia, con familia, por familia, explíqueme cuál cree usted que es el plan del diablo. Así de sencillo. Al diablo no le importa que tú te congregues todos los días en una iglesia y que tú seas tremendo líder y prediques, cantes, toques. Eso no le molesta al diablo. Es más, el diablo disfruta verte crecer en una iglesia, convertirte en un líder, siempre y cuando tu familia esté descuidada. Y dígame si eso no fue en lo que nos preocupamos durante toda nuestra vida. En ser líderes en la iglesia, en ser pastores, en ser músicos. Y yo me cansé de ver personas descuidando sus hogares. Las mesas desaparecieron. Sacamos las mesas de nuestros servicios. Sacamos la mesa de nuestras reuniones familiares para poder ministrar y para poder enseñarle a nuestros hijos la verdad. Y dijimos, todo tiene que ver con la iglesia. Y no. La transición correcta es que Cristo tiene que llegar primero a la familia. Bueno, aquí como que no están interesados en su familia. El Señor Jesús debe llegar primero, ¿a dónde? A la familia. Y después que la familia tenga una base sólida de fe, transiciona a la iglesia. Y la iglesia se convierte en esa comunidad secundaria, porque la comunidad primaria son las familias. La cuarentena, ay, el diablo, que la cuarentena.
Mire, yo digo, Dios mío, ¿será que las personas no se han sentado a razonar un poquito? Mire, a lo mejor el diablo tenía todo esto preparado. Voy a mandar la cuarentena para que la gente no se congregue. Pero siempre voy a decir, el diablo trabaja para Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto terminó siendo un beneficio grande para muchas familias que dijeron, no tengo cómo ir a la iglesia, hay cuarentena. Pero comenzaron a hacer altares familiares. Volvieron a recuperar las mesas. Dios volvió a estar presente en las familias. La gente dijo, como no voy el domingo a la iglesia, me voy a reunir en mi casa. Y comenzó un despertar en el lugar más importante para Dios, que son las familias, porque Dios está interesado no en mí, Dios está interesado en mí y en mi familia. Primero yo, por eso Josué dijo, yo y mi casa. Él no dijo mi casa y yo, no, yo. Si Dios me mira a mí y yo soy voluntario en el plan de Dios, yo soy el voluntario con el que Dios va a ser punta de lanza para entrar con mis hijos, con mi abuelo, con mi tío, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, toda mi casa para Jesucristo. Ese fue el plan que Dios tuvo siempre desde el principio. Y hasta que no lo entendamos, seguiremos siendo religiosos huecos, vacíos, creyendo que todo se trata de un culto. Y nuestros cultos solamente varían en la liturgia con la misa católica, pero son exactamente lo mismo. Y solo podrá ser diferente el día que comencemos a prestarle atención a lo que Dios siempre quiso darle atención: tu familia. Hoy no estoy tan interesado en iglesia. Y voy a seguir operando y trabajando para, por y con iglesia. Pero ¿sabe cuál es mi mayor interés hoy? Tu familia, nuestras familias. Llegó el tiempo de encender una luz y volver a traer la mesa. Esa mesa que dice en Hechos capítulo 6, que ellos dijeron, no podemos descuidar la palabra, sino que tenemos que traer diáconos para que sirvan las mesas. ¿Cuáles mesas? Esa era la forma, reunirse alrededor de una mesa y hablarle de Dios a nuestros hijos, hablarle de Dios a nuestros padres, a nuestros familiares. Y en este momento yo doy gracias al Señor y le doy gloria a Dios. Yo no sé cuántos le dan gloria al Señor conmigo, porque esta luz está encendiendo en muchos de esos hogares que en este momento están conectados. La bendición de Dios que está llegando a la familia. A lo mejor tú no te estás congregando en este momento, pero este mensaje, esta palabra, esta oración está llegando a tu familia, y Dios está retomando lo que originalmente siempre quiso hacer con la familia. En mi conclusión, ¿de qué cree usted que se trata la ideología de género? ¿De qué cree usted que se trata el feminismo? ¿De qué cree usted que se trata el aborto y toda esta agenda del nuevo orden mundial? Analícelo. Es todo. Analícelo. Mientras más aprueben leyes en favor de la ideología de género para que hombre con hombre se case y mujer con mujer se case, no habrán familias. Mientras la gente crea que el feminismo, que es parte de la misma agenda, tiene que ver con que las mujeres tienen que defender sus derechos. No sé si usted ha visto los gritos que hacen los movimientos feministas. El violador eres tú. ¿Qué te está diciendo? Que todos los hombres son malos, que los hombres son solamente usados. El feminismo promueve el lesbianismo, el feminismo promueve la desestructuración de la familia, la ideología de género. Todo esto que usted está mirando, todo, el aborto, ¿hacia dónde cree usted que apunta? Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Porque todavía, mientras la iglesia del Señor Jesucristo esté en el mundo, habrán familias saludables, fuertes, sanas, que van a entender cuál es el plan original de Dios. Y vea cuál es el orden correcto. Dios quiere llegar a tu familia. Dios quiere llegar a tu familia. Y después que esté bien en tu familia, hablaremos de la transición para venir a la iglesia. Pero Dios no quiere que tú vengas a la iglesia y dejes a tu familia en tu casa diciendo, yo estoy buscando de Dios. Tengo un amigo y él me dice, Gustavo, tengo 40 años en el Señor y mi familia no creyó en el Señor nunca.
Porque el día que me convertí a Cristo, mire esto, y díganme si esta historia se les parece o cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El día que me convertí a Cristo, fui a mis clases de bautizo, luego me bauticé, tenía culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Entonces me decían que si mi familia no quería buscar de Dios, que no importa, yo tenía que buscar de Dios. Entonces mi familia me peleaba porque me decía: ¿qué haces tú metido en la iglesia todos los días? Y yo metido en la iglesia porque estaba buscando de Dios. Y esa persona me confesó y me dijo: si yo hubiera quedado asistiendo a la iglesia normalmente 1 o 2 veces a la semana, y el resto de los días que tenía que estar en ensayo del coro, en culto de oración, es culto de esto, culto del otro, mire, mi familia ya hubiera conocido al Señor. Pero mi familia odia a la iglesia. Y odia a la iglesia porque muchas buenas mujeres, el día que encontraron a Cristo como Señor y Salvador, dejaron de ser buenas esposas, dejaron de ser buenas madres, dejaron de ser buenos esposos, buenos padres. Muchos creyentes dejaron de ser buenos amigos porque pensábamos que eso era lo que Dios quería. El día que sacaron las mesas y hoy se nos convirtió la iglesia. Y pregúntese, esto, solamente nos faltaría un púlpito aquí, como siempre lo hemos visto. Esa es una estructura católica. Usted que tanto pelea, es una estructura. Vaya a una iglesia católica y vea que solamente tendrán elementos de una liturgia y estructura diferente porque tienen una cruz, pero los bancos, el órgano de lado y un lugar en donde hay un sacerdote, exactamente lo mismo. Yo no voy a dejar de hacer esto. Gracias al Señor por su iglesia, por la iglesia Renuevo. Pero estoy tratando de matar vacas sagradas y que hoy comencemos a entender la importancia de las mesas en nuestros hogares. Necesitamos recuperar las mesas en las casas, aunque eso signifique perder los altares y los púlpitos. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Yo quiero que toda mi familia sea del Señor. Yo quiero estar con el Señor por toda la eternidad, pero quiero ver a mi esposa y a mis hijos con el Señor. Llegó el tiempo de hacer altares familiares. Llegó el tiempo de reunirse alrededor de una mesa como familia y hablarle de Dios a nuestros hijos antes que lo haga la ideología de género. Llegó el tiempo de hablarle a nuestros hijos de todo el plan y la agenda del nuevo orden mundial antes que lo haga el sistema en la escuela, en la calle, en la televisión, en Netflix. Llegó el tiempo de apagar el televisor y si lo voy a prender lo voy a utilizar para el bien. Llegó el tiempo de darle más tiempo a la familia y si voy a tener redes sociales van a ser para esto, para reunirme con mi familia, para que podamos escuchar la palabra de Dios, para que podamos orar juntos. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio, y usted puede, como le dije al principio, buscar por internet, por una enciclopedia y corroborar todo lo que le he dicho y verá que este fue el plan que Dios siempre tuvo. Vamos a estar de pie. Quiero orar. Voy a decir lo mismo que la última vez. Seguro el día de mañana me van a llamar unos pastores para decirme: eso es verdad, pero tú sabes, no puedes decir esas cosas. Tú sabes, Gustavo, oye, es que esto es lo que a mí me dijo una vez una persona: esto es lo que a mí me da de comer y esto es como un trabajo para nosotros. ¿Y a mí qué me importa? Entonces yo soy un asalariado. Entonces yo tengo que esconder la verdad para comer. Yo le pregunto: ¿usted me justificaría a mí como pastor que yo le esconda la verdad para que yo tenga mi salario y yo pueda comer? Así piensa mucha gente. La vez pasada me pasó, me llamaron 2 amigos. Mañana a lo mejor me llamen 2, 3 o 4 más. No digas esas cosas, porque lo peor es que no me pueden decir que no, ni por la Biblia ni con el basamento histórico. Pero ¿sabe algo? Por la verdad no murió Cristo. Cristo murió por el ser humano. Él era la verdad. ¿Sabe que eso es lo que dice la gente? No, porque usted sabe que por la verdad murió Cristo. No, Cristo no murió por ninguna verdad. Cristo murió por nosotros, por mí, por usted, por el hombre. Ahora, Él era la verdad. Pero ese que por la verdad murió Cristo es lo que usa mucha gente para entender
que si uno tiene que decir la verdad, aunque eso genere molestia, aunque eso le mate vacas sagradas a la gente que han constituido sus esquemas y sistemas, sus imperios, si eso significa que mucha gente, como me ha pasado, mire, a mí me acompaña mucha gente y luego me deja de seguir, pero Dios siempre deja a la gente fiel y al final yo veo la mano de Dios, porque Dios bendice al que es fiel, no a los pastores, no a las iglesias. Me voy a sacar esta cámara por aquí. Dios bendice a los que son fieles, no a los pastores, ni a las iglesias, sino a su palabra. Yo tengo una obligación mayor con la palabra que con la iglesia y con los pastores. Como dijo Jesús, si quiere váyanse, no tengo problema. Y Pedro le dijo, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Quiero sus familias para el Señor, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus abuelas, sus sobrinos. Quiero que toda su familia sea para el Señor.